ustedes puedan seguir siendo fieles a su iglesia. El día de hoy me invitó el pastor Hugo a predicar, y en mi corazón yo he tenido el deseo de predicar un mensaje. Aún en el transcurso de la semana yo estaba por ahí pensando, voy a predicarles de Hebreos, voy a predicarles de Salmos, y dije, bueno, vamos a predicar del libro de Amós. Y el libro de Amós es un libro muy interesante, hermanos. Yo quisiera que abrieran sus Biblias ahí en el libro de Amós. Ya el pastor en el video introductorio nos dio una parte de lo que vamos a dar como mensaje el día de hoy. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias ahí en el libro de Amós, en el capítulo 4. Y quiero que empecemos a leer desde el versículo 4 para tener un poquito del contexto de lo que vamos a predicar el día de hoy. El tema del mensaje, hermanos, es volveos a Jehová, volveos a Dios. Y hermano, te voy a dar la introducción y voy a hablar un poquito más acerca de quién era Amós, sus tiempos, el contexto, pero quisiera que leyéramos esta porción de la escritura de Amós capítulo 4. Yo lo voy a leer del versículo 4 hasta el versículo 13. La palabra de Dios dice así: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo creéis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y bien, hermanos, acabamos de leer esa porción de la escritura del libro de Amós. Y hermano, por lo menos en 4 o 5 ocasiones se menciona una frase, hermanos, que es por demás desgarradora. Hay una frase, hermanos, que nos debería de alertar: mas no volvisteis a mí. Y vamos a empezar, hermanos, este mensaje dando una introducción a lo que es el libro de Amós. Primeramente, hermanos, el mensaje de Amós es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Hermanos, un mensaje un tanto diferente al de todos los otros profetas menores. Y hermano, ha sido este mensaje que escribió, o este libro que escribió el profeta, hermanos, ha sido escogido como algo único. El mensaje de este libro, hermanos, está básicamente declarando la imparcialidad de Dios. Y esta imparcialidad, hermanos, es decir, que no tenía ningún preferido Dios. Encontramos, hermanos, en este mensaje de Amós con que Dios le juzgará. Y sabe que, hermanos, su palabra le condenará, sea quien sea. El libro de Amós, hermanos, su nombre por sí solo de Amós es el cargador, o el que lleva las cargas. Y usted va a entender un poquito del nombre de Amós con este mensaje, hermanos, porque Amós tenía una carga. Ahora, el profeta Amós fue un granjero, hermanos, era una persona de campo. Su declaración la podemos ver allí en Amós 7:14, nada más le doy la cita para que posteriormente la busquen.
Y hermanos, en esa cita revela su llamado por Dios. Debido, hermanos, a su educación de Amós, siendo un granjero, Amós fue rechazado, hermanos, por el reino del sur como profeta. Amós, hermanos, predicó 25 años antes de la caída de la nación de judía. Amós, hermanos, comenzó su ministerio y lo comenzó, hermanos, yendo directamente al corazón de la adoración pagana. Fue directamente, hermanos, a Betel para reprochar al rey y a la gente, hermanos, y no nada más para reprocharle, hermanos, sino también para demandar su arrepentimiento. Él respaldaba su mensaje, haciendo, hermanos, énfasis en una frase que se repite 40 veces, hermanos, y la frase dice, así dice el Señor. Y hermanos, Amós respaldaba, hermanos, su mensaje con una frase, hermanos, que era de cierta manera retadora y aún, hermanos, temeraria. Dice, así dice el Señor. Hermanos, le fue prohibido predicar en la ciudad, pero ¿sabe qué hizo Amós, hermanos? Siguió y continuó dando el mismo mensaje. Amós, hermanos, era de Tecoa, una pequeña viña, hermanos, a 16 kilómetros del sur de Jerusalén. Él no era de descendencia sacerdotal o no era un noble, hermanos, sino que trabajaba como uno de los pastores. Ahí en Amós 1:1 nos dice esto, aún en Segunda de Reyes también, hermanos. Y ¿sabe qué? También Amós era un recolector de higos silvestres. Hermanos, Amós era contemporáneo de Jonás, de Oseas e Isaías. Y la fecha de la escritura, hermanos, es más o menos a mediados del siglo octavo antes de Cristo. Hermanos, ese es como introducción a lo que es Amós. Ahora vamos a ver un poquito del contexto histórico de este libro. Y no voy a tardar mucho, hermanos, con este contexto histórico, porque quiero que entremos directamente al mensaje. Amós, hermanos, fue un profeta llamado a entregar un mensaje, hermanos, principalmente a las tribus del norte de Israel. Y esto lo podemos encontrar ahí en Amós 7:15. Ahora, políticamente, hermanos, era un tiempo de prosperidad bajo el reino, un reino largo y seguro, hermanos, de Jeroboam II, quien siguiendo ejemplo de su padre Joás, ahí en Segunda de Reyes, de manera significativa, hermanos, ellos restauraron los límites de Israel, y eso lo encontramos ahí en Segunda de Reyes. Ahora bien, también fue un tiempo, hermanos, de paz con Judá, un tiempo, hermanos, donde con sus vecinos distantes, hermanos, no tenían problema. Entonces, ¿por qué escribió Amós esta carta, este libro? Bueno, porque no obstante que había paz en cuanto a política hablamos, no había una paz espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque era un tiempo de corrupción desenfrenada, un tiempo de decadencia moral, hermanos. Y hermanos, esto lo podemos ver específicamente ahorita en el capítulo 4 del libro de Amós, aún en el capítulo 5 del libro de Amós y también en Segunda de Reyes, hermanos. Ahora, cuando hablo, hermanos, de la condición política o la condición que hablaba o que había, perdón, en ese momento, no es nada distante a lo que hoy día estamos viviendo, hermanos. Espiritualmente, hermanos, un tiempo de corrupción desenfrenada. Y es lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Estamos viendo una decadencia moral que no está por demás, hermanos, pero en nuestros días está a todo lo que da. Hermanos, Dios le advierte a Israel que los va a apretar por sus pecados como se aprieta un carro lleno de gavillas, hermanos. Dios les advierte una y otra vez, pero ¿sabe qué, hermanos? Tristemente, como lo leímos hace unos minutos, no volvieron a Dios, no se volvieron a Jehová. Las advertencias pasadas, hermanos, de nada sirvieron, como lo confirma una frase muy triste, mas no volvisteis a mí. Hermanos, en la lectura que hicimos vimos desastres naturales, vimos hambruna, vimos sequía, pérdida de cosechas, vimos plagas, vimos rumores de guerra, calamidades naturales, hermanos. Hermanos, leímos de todo. Y hermanos, estos sucesos que pasaron fueron utilizados por Dios para alertar, hermanos, al pueblo de su pecado. Los estaba alertando, hermanos, en contra de su pecado. Pero para ellos no había resultado. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente las últimas frases que leímos, no volvisteis a mí. Ese texto, hermanos, de manera general, en el que leímos, vamos a encontrar cuatro cosas, hermanos. Cuatro cosas que van ligadas.
No son los puntos principales, hermanos. Son 4 cosas que vamos a utilizar en cada uno de los 5 puntos principales que voy a predicar. Pero estas 4 cosas, hermanos, quiero que usted ponga mucha atención. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que nos va a dar un parteaguas, señor, hermanos, para cada uno de los puntos que vamos a ver. Y, hermanos, de manera general, en los textos que leímos, encontramos que hay un Dios. Y no nada más hay un Dios, sino que somos responsables delante de Él. Y no nada más responsables, hermanos, hemos de encontrarnos con Él. Y la cuarta, hermanos, necesitamos prepararnos para este encuentro. Hermanos, esas 4 cosas son las que vamos a ver en cada punto, hermanos, que vamos a tocar el día de hoy. Y hermanos, vemos que en este texto Dios está hablando a su pueblo. Y la Biblia, hermanos, nos dice que Dios habla, hermanos, de maneras diferentes al hombre. Y también nos encontramos en la Biblia, hermanos, que Dios tiene diferentes medios para llamarnos, para hacernos entender. Dios tiene medios, hermanos, y diferentes para usted y para mí. Pero ¿sabe qué, hermanos? Por el contrario, nosotros muchas veces no entendemos el lenguaje de Dios y algunas cosas que pasan, hermanos, algunas adversidades que encontramos o algunas desgracias que nos vienen, hermanos, que nos vienen a nosotros, no nos damos cuenta, hermanos, que eran probablemente oportunidades para responderle a Dios. En nuestros días, hermanos, estamos viviendo una época, hermanos, que yo no me imaginé vivir. Una época de pandemia, una época de plagas, una época de desastres naturales, una época, hermanos, de rumores de guerra a principios del año 2020. Una época, hermanos, en la que Dios está hablando al creyente, Dios le está hablando al incrédulo y ¿sabe qué? No entendemos su lenguaje al igual que con el pueblo de Israel. Estamos como el pueblo de Israel, Dios habla y no volvemos a Él. Hermano, ¿qué estamos esperando para volver los ojos a Dios? Ese mensaje, hermanos, es un mensaje preventivo, no es algo que esté sucediendo específicamente en su iglesia. Es un mensaje, hermanos, en el cual yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame? ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame, hermano, para que tú vuelvas a Él? El pueblo de Israel, hermano, por lo menos 5 veces le habló y las 5 veces le volvió el rostro a Él. Aún en el capítulo 5, hermanos, el profeta Amós hace un llamado al arrepentimiento. Hermano, eso es lo que nosotros necesitamos hoy día. Vemos, hermanos, que hay iglesias, hermanos, que deberían estar como iglesias, hermanos, sí, virtuales, iglesias, hermanos, que están ahorita haciendo servicios y transmisiones vía electrónicas, pero ¿sabe qué? Muchas iglesias vacías. A veces nada más se conecta un pastor y un hermano, o un pastor y el asistente, y hermano, podemos ver una decadencia en nuestra vida espiritual. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos, no estamos volviendo el rostro a Él? Y hermanos, habría que hacernos esa pregunta. ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame? Recuerda, hermano, hay un Dios y somos responsables ante Él y hemos de encontrarnos ante Él. Y sabe qué, hermanos, debemos de prepararnos para ese momento. ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, si es que eres inconverso? ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame para corregir algunas áreas de nuestra vida que todavía no hemos tenido el valor de arreglar, para dejar ciertos pecados con los cuales batallamos? ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame para consagrarte a Dios por medio de tu iglesia local? Es decir, para poder servirle, para poder apoyar a tu iglesia, para poder en su momento, hermanos, que ustedes lo decidan congregarse. ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame para tomar tu responsabilidad que tienes como hijo de Dios, para tomar tu responsabilidad con ese rol que Dios te ha dado en tu casa, que Dios te ha dado en tu iglesia? ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame? ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame para que respondas, para entrar al ministerio? Si es que alguno está con el llamado a servir al campo misionero, ¿cuántas veces quieres que Dios te llame? Hermano, en este mensaje vamos a ver cinco llamados, hermanos, que le hace Dios al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? La tristeza es que el pueblo de Israel no volvió los ojos a Dios. Hermanos, Dios hizo un llamado muy particular a Israel para arreglar sus vidas. Y hermanos, Dios nos está llamando de manera muy particular a nuestras vidas para arreglarlas con las de Dios. Pero ¿sabe qué? La nación entera no entendió el idioma de Dios y la desgracia fue inevitable.
Que Dios nos dé entendimiento, hermanos, para poder comprenderle y no echar a perder las oportunidades que Dios nos brinda. Recuerde, hermanos, nosotros tenemos un Dios de oportunidades. Dios nos habla y te da la oportunidad de que le contestes el día de hoy. ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame para que vuelvas a Él? Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, en esta mañana por este tiempo, Señor, que me permite, Señor, de poder predicar en tu iglesia, sirvo fiel. Yo te ruego, Padre, que me ayude, Señor, dándome discernimiento y sabiduría, Señor, para predicar. Que abra los ojos y los entendimientos de nuestros oídos espirituales, de mis hermanos, de la iglesia, sirvo fiel. Y que tú, mi Dios, sigas hablando a cada una de nuestras vidas. Señor, ya lo has hecho conmigo, mi Dios, ya has tratado conmigo, Padre. Te ruego, Señor, que me ayudes y me des de tu gracia, Señor, para poder aplicar tu mensaje a la iglesia, Señor, y que, Señor, podamos ser entendidos de cuál es tu buena voluntad. Permite, Padre, que podamos ser transformados, Señor, y que podamos salir diferentes de cómo hemos llegado a esta reunión, pero no por lo que yo diga, Señor, sino por lo que tú hagas, Señor, a través de tu bendita palabra. Te pongo en tus manos, Señor, este mensaje y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les dije que eran 5 puntos y vamos a empezar con el primero, hermanos. Recuerden, son 4 cosas que vimos en el texto. No son los puntos principales, pero son los que hacen énfasis a cada punto. Y hermano, vamos ahí a capítulo 4, versículo 6. Dice esta porción de la escritura: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El primer punto, hermanos, es: os hice estar a diente limpio, es decir, la falta de pan. Y hermano, les dije, vamos a ocupar 4 cosas. Y hermano, el pueblo de Israel debería de haber recordado que hay un Dios, que somos responsables ante Él, que hemos de encontrarnos ante Él y debemos prepararnos para ese momento. Pero ¿sabe qué? El pueblo no hizo caso. Ellos, dice esta porción de la escritura, les faltó el pan. Y hermano, Dios dice esto una y otra vez. Y esa es una señal, hermanos, de que en ocasiones Dios permite, fíjese, Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas a fin de darnos una sacudida y hacernos despertar. Esto es algo, hermanos, que suele suceder muchas veces en nuestras vidas y ¿sabe qué? No hemos estado alertas de lo que Dios nos ha hablado. Y muchas veces decimos, en vez de escuchar la voz de Dios, en vez de entender lo que Dios nos está hablando y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y hermanos, tenemos esa falsa percepción de que, hermanos, es algo de manera personal a nuestras vidas. Y hermano, es algo personal, pero es algo que Dios está hablando a ti y te está haciendo, hermano, esa pregunta: ¿para qué? ¿Para qué Dios permites esto en mi vida? ¿Para qué permites, Dios, que yo esté pasando por esa tribulación? ¿Para qué, Dios? Es muy diferente que decir por qué, porque al momento de decir por qué, hermano, le estamos diciendo a Dios que está equivocado. Le estamos diciendo a Dios que se ha equivocado con ese designio para mi vida. Y hermano, eso es lo que Dios está castigando. Hermano, podemos encontrar en esta porción que Dios, en su enorme paciencia, está, hermanos, constantemente intentando hacer que las cosas sucedan tal y como Él quiere. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel no vuelve a Él. Hermano, hay otra versión de la Biblia en la que dice en este mismo capítulo, en ese mismo versículo, que esta versión lo traduce: y también os he dado limpieza de dientes en todas vuestras ciudades. Y hermano, fue una forma de decir que tenían los dientes limpios. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenían nada que comer. Dios los había castigado con el hambre, hermanos. Pero esta situación no los había despertado. No había despertado, hermanos, su condición espiritual del pueblo de Israel. Y la palabra de Dios, hermanos, fue categórica al decir, hermanos, mas no volvisteis a mí. El sufrimiento, hermanos, no los sensibilizó con respecto a su verdadero estado, no sensibilizó su estado espiritual. Y sabe que, hermano, es algo que hoy día está pasando mucho en nuestro país. Hermano, Dios nos está hablando y sabe que más allá de volver los ojos a Dios, más allá de entender lo que Dios nos está hablando, estamos cuestionándolo. ¿Por qué permites que haya una pandemia en este tiempo?
¿Por qué permites que haya un muerto en mi familia, en mi iglesia? ¿Por qué permites esto? Hermano, aún con todo eso, con todo el sufrimiento, no estamos siendo sensibles a la voz de Dios. Al contrario, hermanos, estamos endureciéndonos, estamos, hermanos, haciéndonos más duros a la palabra de Dios. Y hermanos, podríamos pensar, Dios es muy duro, muy enérgico, porque en este momento que está pasando esto, hermanos, Dios no les dio una oportunidad. Y no, mentira, hermanos, Dios les había dado una y otra vez la misma oportunidad, pero ¿sabe qué? Le habían dado la misma respuesta, no escucharon. Mi hermano, vamos a hacer ahorita una comparativa de lo que pasó ahorita con el pueblo de Israel. Primero, hermanos, fue el hambre. Y se mencionó aquí en Amós 4:6. Pero ¿sabe qué, hermano? Por cuestión de tiempo yo le voy a dar las citas. Ustedes búscanla después. Pero en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 26 al 29, hermanos, lo mismo se le advirtió al pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 28, versículos 17 y versículo 48, se repite lo mismo, hermanos. Y por si fuera poco, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 37, se repite lo mismo. Y sabe que el pueblo de Israel, hermanos, con la misma respuesta, no vuelven sus ojos a Dios. Dios los habría privado, hermanos, de cosas materiales necesarias, hermanos, como lo es, hermanos, el alimento. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios quiere hacerles conciencia y, hermanos, hacerles conciencia para que rectifiquen los valores espirituales. Sin embargo, hermanos, ellos pasaron por alto las señales de Dios. Y el verso, hermanos, termina con una frase, hermanos, que nos debería de alertar, hermanos. La frase es, mas no volvisteis a mí. Hermanos, dice este versículo que había hambre en todas las ciudades y en todos los pueblos, y en los pueblos, hermanos. Y eso, hermanos, nos hace una idea y nos hace, hermanos, reflexionar de ver la necesidad de los corazones carnales. Hermanos, la gente deambulaba de una a otra ciudad buscando algo para satisfacerse y se esforzaban, hermanos, por lo que no satisface, es decir, por el alimento. Pero después de todo, hermanos, no inclinarían su oído a aquel que puede hallar todo o en aquel en el que podemos hallar todo. Es decir, no inclinaron su oído a Dios. Dice Deuteronomio, hermanos, versículo 28, se los voy a leer, capítulo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Y les dice, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Vemos, hermanos, aquí en Deuteronomio cómo le advierte Dios al pueblo de Israel. Y luego en Levítico 26, hermanos, también lo hacen. Y en Primera de Reyes lo hacen, hermanos. ¿Y cómo responde el pueblo de Israel? ¿Y cómo respondes tú, hermano? ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame? ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame para que tú respondas al llamado que Él te está haciendo de manera particular? Dice el versículo que había hambre en todas las ciudades y en los pueblos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos, cuando tenemos hambre? Lo que el pueblo de Israel hacía. Iba a otros lugares en busca de pan. Iba a otros lugares en busca de agua, hermanos, en lugar de volver a Dios. Tan fácil, hermanos, que era con esta primera llamada volver a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros también respondemos de esa manera. ¿Cuántas veces Dios te está llamando y no ha respondido al llamado que Dios te hace? Pensamos, hermanos, que muchas veces cambiando de iglesia, hermanos, vamos a poder arreglar las cosas. Cambiando de trabajo, cambiando de estado, cambiando de país, podemos encontrar ese pan con el cual está escaso en el lugar que nos encontramos. Y no es así, hermanos. Dios te dice, vuelve a mí, vuelve a mí. Dios te está llamando. Hermano, dice este versículo, no volvisteis a mí, dice Jehová. La segunda cosa, hermanos, que vamos a ver ahorita, es el versículo 7, de ahí del capítulo 4. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Y dice este versículo, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Otra vez, hermanos, el pueblo de Israel sufriendo. Y hermano, este segundo punto es, detuve la lluvia 3 meses antes de la siega.
detuve la lluvia antes de la siega. 3 meses, hermanos, detuvo la lluvia. Después, hermanos, del primer punto que vimos, hermanos, Dios le envió una sequía. Hermanos, podemos ver en la sequía una cosa, hermanos. Podemos ver que Dios es el que controla la lluvia. Podemos ver, hermanos, que Dios es el que controla todo. Lo contuvo dentro de 3 meses. Hermanos, podemos ver que esos 3 meses era antes del tiempo de la cosecha. Y hermano, eso significa que para el pueblo de Israel constituía, hermanos, un desastre literalmente. Hermanos, observamos que Dios lo hizo que no lloviera en una ciudad y hizo que lloviera en otra. Y Dios actuó de esta manera, hermanos, para mostrarles que no llovía por casualidad. Dios lo hizo, hermanos, para mostrarle que era su soberanía, que era su voluntad soberana, hermanos, la que hacía llover o no hacía llover. La sequía, hermanos, fue tan grande y fue tan grave, hermanos, que de una ciudad se desplazaban a otra donde había agua. Y desde allí, hermanos, se transportaban, a sus hogares con jarros, hermanos, con odres, con recipientes de cuero, hermanos, para llevar agua. Esas penurias, hermanos, debieron, hermanos, hacerlos volver a Dios. Esas penurias, hermanos, debieron haber hecho que ellos volvieran a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice este versículo, con todo no os volvisteis a mí. Hermano, lo sucedido había sido una advertencia de Dios, pero ¿sabe qué, hermanos? El pueblo de Israel no prestó atención a ellos. El pueblo de Israel estaba más preocupado por lo que estaba pasando que por lo que Dios les estaba hablando. Y hermano, hoy día es lo que pasa con nosotros. Estamos más preocupados por la pandemia, estamos más preocupados por no contagiarnos que por lo que Dios está hablando a nuestras vidas, por lo que Dios está haciendo con nosotros. Hermano, alertemos nuestros oídos. ¿Cuántas veces quieres que te hable Dios? ¿Cuántas veces quieres escuchar el llamado de Dios para que tú vuelvas a Él? Y vemos, hermanos, este fue el tema de la sequía. Y decimos, no, Dios le habló una segunda vez. No, hermano, ya lo había hecho con anterioridad. Y hermano, eso lo podemos ver también en Levítico 26, capítulo 26, versículo 19, donde Dios le habla acerca nuevamente de la sequía para el pueblo de Israel. En Deuteronomio lo acabamos de leer, capítulo 28, versículo 48. En Primera de Reyes, hermanos, igual, capítulo 8, versículo 35, Dios le advierte al pueblo de Israel. Hermano, ¿cuántas veces quieres que te hable? Mencionaba, hermano, sequías en unos lugares, inundaciones en otros. Hermano, ese tiempo de pandemia que estamos pasando, para muchos fue un tiempo de sequía. Y sigue siendo un tiempo de sequía. Para algunos es un tiempo de inundación porque una tras otra le están pasando. Pero ¿sabe qué? Muchas veces vemos que ese tiempo de sequía, hermanos, lo vemos de manera espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces el alimento espiritual que recibíamos nada más era el del domingo. Nada más era el alimento que recibíamos el domingo en el culto de la mañana o el domingo en el culto de la tarde y no había más alimento. Hermano, por eso mucha gente se está enfriando el día de hoy. Por eso muchos cristianos, hermanos, están perdiéndose, hermanos. ¿Por qué? Porque ha habido un tiempo de sequía o están pasando por inundaciones. Hermano, dice este versículo, al final, no volvisteis a mí. ¿Cuántas veces le ha llamado Dios a usted? ¿Cuántas veces me ha llamado Dios? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? ¿Queremos más castigo, hermanos? Recuerden, hermanos, hay un Dios y somos responsables, hermanos, ante Él. Y hemos de encontrarnos ante Él. Y ante eso, hermanos, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados, hermanos, para estar delante de Él? Vemos una tercera cosa, hermanos, o una tercera llamada. Y vamos ahí en el versículo, nos quedamos en el versículo 8, versículo 9. Dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. El producto de la tierra, hermanos, fue quitado. El producto de la tierra fue devorado. Dice, os herí con viento solano y con oruga, y la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Y dice tristemente, pero nunca os volvisteis a mí. Dice aquí, hermanos, os herí con viento.
Hermano, yo quisiera, hermanos, hablarle acerca de estas tres cosas que Dios les mandó para herirlos, para castigarlos. Hay tres cosas que se mencionan. El viento solano es un viento seco, hermanos, que soplaba desde el interior, desde el desierto, hermanos, que levantaba nubes del polvo. Hermanos, esto provocaba un calor tremendo, hermanos, que hacía que las cosechas se secaran. Algo parecido, hermanos, a una ola de calor. Hermano, eso es lo que era el viento solano. Y luego menciona la oruga. En otras versiones, hermanos, se habla de un añublo, perdón. Este añublo, hermanos, no es otra cosa más que un hongo que hace, hermanos, que la flor, que el fruto, hermanos, se seque, que se ponga verde y amarillento hasta que finalmente muere esa hierba, ese fruto. Y luego menciona la langosta, hermanos. Es decir, lo que sobrevivía al viento solano, lo que sobrevivía a la langosta, hermanos, a la oruga, perdón, ¿quién cree que lo consumía? La langosta. Entonces, hermanos, esto era, hermanos, lo que había traído Dios hacia el pueblo de Israel. Y, hermano, con todo esto que hemos leído, ¿se puede llegar a experimentar una situación más dramática en el campo que esta? Primeramente, hermano, la sequía y luego la inundación y luego viene es esto con lo que está acabando con todo lo que el pueblo de Israel tenía. ¿Se puede experimentar una situación más dramática? Bueno, si usted dice que no debía una situación así haberles llevado a ponerse de rodillas, yo creo, hermano, que esa situación debió haber hecho que el pueblo de Israel se arrodillara, buscara el rostro de Dios y que dijera, hubiera un arrepentimiento genuino y después buscar a Dios. Pero no lo hizo así el pueblo de Israel. No hubo ni arrepentimiento, no hubo ni la sensibilidad para volver a Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Esas tristes palabras que volvemos a leer nuevamente en este versículo, pero nunca os volvisteis a mí. Hermano, ahora Dios no nada más dice, pero no volvisteis a mí. Dios dice, pero nunca os volvisteis a mí. Una tercera cosa que le dice Dios al pueblo, una tercera repetición que hace Dios al pueblo, pero ahora le dice, pero nunca volvisteis a mí. ¿Cuántas veces quieres, hermano, que Dios te llame? ¿Cuántas veces quieres, hermano, que Dios toque a la puerta de tu corazón y que tú vuelvas el rostro a Él? Mi hermano, hoy día las iglesias estamos pasando por una época difícil, y difícil en todos los sentidos. Pero es una época, hermanos, en que lo hemos platicado aquí en la iglesia, lo hemos platicado con mi pastor. Es un tiempo, hermanos, para que nosotros volvamos con más ahínco, con todo nuestro corazón a Dios. Tenemos cosas que agradecerle, sí, muchas cosas que agradecer, hermano. Una de ellas está usted presente en este culto. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay que avivar ese fuego que hay en nuestros corazones para poder responder al llamado de Dios. Hay una cuarta cosa, hermanos, ahí en el versículo 10. Dice, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y luego dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahora, ¿qué estamos viendo, hermanos? Mortandad. Dios había tocado, hermanos, anteriormente lo material. Y ahora, hermanos, Dios cruza un lindero, hermanos, para con la familia. Y hermanos, podríamos decir, bueno, es que es una advertencia que se le está haciendo aquí única. No, hermanos, hubo otras veces que Dios habló a su pueblo de la misma manera. Y como lo vemos ahí en el libro de Levítico, igual capítulo 26, hermanos, vemos esta misma llamada de atención. Deuteronomio, hermanos, en el capítulo 28, del versículo 21 al 22, en el versículo 27, del versículo 35, aún, hermanos, en Primera de Reyes 8:37, podemos encontrar esto, hermanos. Epidemias, hermanos, que además, a causa de la mala higiene, se desataba de manera, hermanos, violenta, especialmente, hermanos, en los campamentos militares. Por tanto, hermanos, había una mortandad que afectaba principalmente a los jóvenes, hermanos, que estaban en edad militar, a aquellos de quienes dependían del bienestar de las familias y de la nación. Esos fueron heridos, hermanos. Puede haber experiencias más dolorosas, hermanos, que las que aquí se han descrito. Puede haber experiencias más desgarradoras que las que aquí hemos hablado.
¿Acaso no bastaría, hermanos, no bastaría para quebrantar el corazón más duro y hacerlo volver a Dios? Podríamos decir, no, hermano, no habría otra, o no habría más que añadirle para volver a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? No sucedió así. Al contrario, hermanos, las últimas frases de este versículo 10, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. No sé hasta qué grado, hermanos, podríamos estar, hasta qué grado usted podría asombrarse por la dureza de este pueblo, pero no son más que un reflejo de que la dureza del corazón humano tiene y la ceguera, hermanos, con respecto a Dios en lo que vivimos hoy en nuestros días. Una ceguera espiritual tremenda, una dureza de corazón tremenda, hermanos. Un endurecimiento que va más allá, hermanos. Y hermanos, podríamos hasta decir, podríamos encontrar el clímax de esa dureza, hermanos, en el quinto punto. Pero ¿sabe qué, hermano? No es así. Aún el pueblo de Israel tenía su corazón duro, tenía su corazón, hermanos, tan duro, hermanos, que no le permitía volver los ojos a Dios. Hablamos de una muerte física para el pueblo de Israel, pero ¿qué hay de la muerte espiritual que estamos pasando hoy en nuestros días? ¿O qué hay de la muerte, hermano? Y por llamarle así a muerte, hermanos, a aquellos que podríamos en algún momento tener hijos en problemas de drogadicción, embarazos no deseados, prisiones para algunos miembros de la familia. Eso lo podríamos equiparar hoy en estos días con esa muerte, hermano. Pero ¿sabe qué, hermanos? La más dura es la muerte espiritual, es decir, que estemos alejados de Dios, que estemos separados de Dios, que estemos, hermanos, fríos por la falta de comunión con Dios. Hermano, esa muerte espiritual se ve reflejada hoy en nuestros días, hermanos, con apatía para con las cosas de Dios. La vemos reflejada, hermanos, con la indiferencia a la comunión íntima, hermanos, que deberíamos tener con nuestro Salvador. Vemos, hermanos, esa muerte espiritual con lo ingrato que hemos sido, con todo lo que Dios ha hecho por mí, con todo lo que Dios ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Eso es una muerte de nuestros días, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? No volvemos a Dios. Tristes estos versículos, hermanos, tristes. Pero más triste, hermano, hoy en nuestros días ver que aún teniendo la palabra de Dios, teniendo una iglesia, teniendo un pastor, aún con todo y ello, no volvemos a Dios. ¿Cuántas veces quieres que Dios te hable, hermano? Recuerda, hay un Dios. Recuerda, hermano, que somos responsables ante Él. Recuerda que hemos de encontrarnos ante Él. Pero sobre todo, hermanos, debemos prepararnos para ese momento. La quinta cosa que vemos, hermanos, dice el versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado de fuego. Y dice este versículo nuevamente acaba, dice, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Dice este versículo, hermanos, que los trastornó. Dice este versículo que el trastorno es comparado solamente contra Sodoma y Gomorra cuando fueron destruidos. Y dice este versículo, y fuiste como un tizón escapado de fuego. Pero ¿sabe qué? Con todo y eso, mas no os volvisteis a mí. Y este castigo, hermanos, de un trastorno, de un asolamiento, hermanos, también lo podemos ver en Levítico, en Deuteronomio, y hermanos, podríamos decir, ¿por qué no entendió el pueblo de Israel? Yo no conozco tu condición espiritual hoy día, hermano, pero por lo menos conozco la mía. ¿Y sabe qué? Yo podría decir cuántas veces me ha hablado Dios y cuántas veces he rehusado a volver a Él. Muchas, hermano. El verso habla de una situación de destrucción que solamente se compara, hermanos, con Sodoma y Gomorra. Sea cual sea, hermanos, fue terrible. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay algunos comentaristas que hacen una referencia a un fuerte terremoto. Y dice que para otros, hermanos, eran guerras contra Hazael, rey de Siria. Hermanos, esto, hermanos, nos lleva a pensar que cualquiera que haya sido de estas dos, o aún otro desastre, hermanos, podríamos decir, fue un trastorno para el pueblo de Israel. Hermano, con ese trastorno, hermanos, con ese quinto trastorno, podríamos decir, con todo y eso, hubiera vuelto los ojos a Dios, pero ¿sabe qué? No sucedió así. Hermanos,
Es triste ver cómo Dios habla a su pueblo, cómo Dios le habla a su pueblo a través de las circunstancias, a través, hermanos, de la palabra de Dios. Pero es más triste ver que no volvemos a Él. Ellos, hermanos, debieron haber reconocido la mano de Dios en estas cosas. ¿Se volvieron finalmente al Señor? La respuesta es no. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el versículo, mas no volviste a mí, dice Jehová. Y hermano, con todo esto que hemos visto, con esos cinco cosas que Dios le permitió al pueblo pasar, tú y yo pensaríamos, si yo hubiera estado en su lugar, yo se hubiera vuelto a Él. Mentira, hermano. Mentira. Somos igual, no somos diferentes al pueblo de Israel. ¿Qué estás dispuesto a hacer? La pregunta es, hermanos, ¿estás preparado para venir a Dios? ¿Estás preparado, hermanos, para que te presentes delante de Él y tú puedas responderle a Él? ¿Estás preparado? Hay un Dios. Somos responsables ante Él. Hemos de encontrarnos con Él. Necesitamos, hermanos, prepararnos para ese encuentro. Quiero nada más mencionar 3 pasos prácticos, hermanos. 3 pasos prácticos. Perdón, hermano Hugo, ya me estoy extendiendo, pero me dijiste que le diera hasta que me acabara la voz, entonces vamos a darle. Gracias, hermano. Nada más, si empiezo a ver que se apagan las cámaras, te aviso, hermano, para que no. Es fueron a dormir. No, no es cierto, hermanos. Vámonos rápidamente con 3 pasos muy prácticos, hermanos. Versículo 12. Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, y el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Hermano, vemos aquí primeramente quién está hablando y quién está respaldando al profeta Amós. Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y hermanos, aquí podemos ver, pues, en principio de cuentas, hermanos, ese nombre primoroso, ese nombre que es sobre todo nombre, Jehová, Dios de los ejércitos, ese es su nombre. Y hermano, podemos ver en esta porción de la escritura, hermano, quién es el que está llamando, quién es su nombre, cuál es su nombre y quién los ha castigado. Hermanos, podríamos entender una y otra vez el nombre de Jehová. ¿Cuántas veces te ha hablado? ¿Cuántas veces te he dicho, voy a poner Gerardo, esto que estás pasando es para esto, es para este propósito? ¿Y cuántas veces yo he hecho un rostro erguido y he dicho, no, no es para mí? Es para aquellos que están en esa circunstancia. Es para esos otros que a lo mejor están perdidos. No, es para ti el mensaje. ¿Sabe qué? Por la dureza de su corazón tan duro, no se arrepintió el pueblo de Israel. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo está tu corazón ahorita con Dios? ¿Cómo está tu corazón para con la iglesia? ¿Cómo está tu corazón para aquellas almas perdidas? ¿Está endurecido? ¿Está tu corazón ahorita duro como una roca o está sensible? Hermano, ¿podría el pueblo de experimentar algo peor de lo que ya había vivido? ¿Podría experimentar algo peor? La respuesta es sí. La respuesta es un sí. Y hermano, nos estamos refiriendo a la destrucción de Israel y a su cautiverio. Hermano, Amós ya les había anticipado este final. Por lo menos, hermanos, por lo menos en 3 ocasiones. Y hermano, ¿cómo respondió el pueblo de Israel? Podemos destacar, hermano, algo hasta este momento. ¿Estás preparado para un encuentro con Dios? ¿Estás preparado para la venida del Señor Jesucristo? ¿Estás preparado? Hermano, podemos ver que el pueblo de Israel tuvo un glorioso encuentro con Dios. Allá en el monte Sinaí, hermanos, se encontró con Dios. Pero ese encuentro, hermanos, fue para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Fue para hacer un pacto, fue un encuentro, hermanos, a lo mejor podríamos decir un encuentro amistoso. Pero ¿sabe qué, hermanos? El encuentro que el pueblo de Israel iba a tener con Dios iba a ser diferente en esta ocasión. Sería, hermano, un encuentro diferente a ese encuentro amistoso que hubo en el monte Sinaí.
Y ahora iba a ser un encuentro, hermano, para recibir sentencia por no haber cumplido el pacto existente. Por no haber cumplido el pacto que tenían con Dios, iba a ser el pueblo juzgado por esa prevaricación, iba a ser juzgado por su rebeldía, iba a ser juzgado, hermano, por sus múltiples pecados, iba a ser, hermano, un encuentro muy diferente. Y, hermano, para ese encuentro debemos estar nosotros preparados. Hermanos, vamos a ser juzgados por mi prevaricación, por mi rebeldía, por mis pecados. Sí, vamos a ser juzgados, pero recuerden, hermano, tenemos un abogado para con Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano, tenemos que volver a Dios. Ese encuentro, hermano, no será, perdón, con otro como profeta, como Amós lo había predicho, hermanos. Hermano, el pueblo de Israel se podía haber reído del profeta Amós, lo podrían haber ignorado, hermanos. Es más, aún lo podrían haber amenazado de matarlo, hermanos. Pero, ¿qué hay de Dios? ¿Qué hay cuando tengas que presentarte con Él? ¿Qué hay de eso, hermanos? Vamos a responder, hermano. ¿Cómo vamos a reaccionar ante estar a la presencia de Dios? ¿Estás preparado? Hermano, vamos a decirlo de esta manera. Dijimos tres cosas prácticas. La primera, hermanos, y es algo, hermanos, muy práctico. Tan práctico que usted se lo repite a sus hijos. Que tan práctico, hermano, que tú y yo lo sabemos, pero no lo hemos practicado. La primera cosa es que con Dios no se juega. Con Dios no se juega, hermanos. No es sabio desobedecer voluntariamente a sus mandamientos y persistir en nuestra voluntad. No es sabio, hermanos. Con Dios no se juega. El pueblo de Israel lo hizo. Y podemos ver el final del pueblo de Israel en cautiverio. El pueblo de Israel, hermano, exterminado. Con Dios no se juega. La segunda cosa, no es sabio ignorar la voz de Dios. No es sabio. Y, hermano, cuando decimos que no es sabio ignorar la voz de Dios, no hablo, hermanos, que podamos o que seamos eruditos en la palabra de Dios, eruditos en lo que se refiere a las cosas de Dios. Es bueno, sí, gloria a Dios, y si lo tenemos, gloria a Dios. Cuando hablo de no es sabio ignorar a Dios, hablo de que no es sabio ignorar su palabra. Que no es sabio, hermanos, el no leerla. Hermano, deberíamos de estar inmersos en la palabra de Dios, inmersos buscando toda la sabiduría de Dios. Aquí está la mente de Dios, hermanos. Aquí podemos conocerle de manera personal, de manera íntima, hermanos. No es sabio ignorar a Dios. Y la última cosa, hermanos, o la última paso práctico, le voy a pedir que me acompañe ya a Amós, capítulo 5. Y el capítulo 5, hermanos, es un llamamiento al arrepentimiento. Y hermano, es algo que ya conocemos, el último paso práctico, hermano. Ya lo conocemos. A lo mejor el pastor Hugo ya ha predicado una y otra vez de eso. Y hemos escuchado, hermanos, una y otra vez mensajes respecto a eso. Y estoy seguro que a lo mejor lo tenemos ahí hasta en un cuadro enmarcado. O a lo mejor lo hemos dicho o lo hemos compartido. Dice el versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Dice el versículo 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de Josué y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Y, hermano, podríamos seguir buscando versículos, pero, hermano, el paso práctico, solamente el tercero, hermano, es: busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. Pasamos, hermanos, mucho tiempo, hermanos, preparándonos para las cosas, para algún momento especial. Y es bueno, hermanos, es bueno prepararnos. Nos preparamos para ir a la iglesia, nos preparamos para ir a una entrevista de trabajo, nos preparamos, hermanos, para ir a una fiesta, nos preparamos, hermanos, para ir a la escuela. Y es bueno, hermanos, es bueno.
Pero hay una pregunta, hermanos. ¿Estamos preparados para un encuentro con Dios? ¿Está usted preparado para que el día de hoy, si Dios lo decide así, se presente ante Dios? No es sabio, hermanos, tomar tanto tiempo para cosas que puedan ser secundarias. Lo más importante es nuestra vida espiritual. Ya vimos, hermanos, cómo acudiría aquel pueblo de Israel a ese encuentro. Y hermanos, más adelante del libro de Amós, hermanos, se encontrará qué fue lo que pasó con este pueblo. Hermano, ¿cómo acudirías tú a Dios? Podríamos decir, hermanos, bueno, yo acudiría como hijo, yo acudiría como amigo, gloria a Dios por ello. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Hermanos, la realidad del hombre actual y de cada uno de nosotros, hermanos, en particular, no es mejor, no es mejor que la de aquel pueblo. No lo es, hermano. También nosotros vivimos justificando los deseos de nuestro corazón sobre la voluntad de Dios, aferrados a nuestras grandes y pequeñas, podríamos decir, vicios o pecados, o a nuestra religión, o rebeldes a su gran llamamiento de arrepentimiento, o en muchas cosas, o en muchas ocasiones, perdón, ofendiéndole de manera abierta. Hermano, ¿estás preparado para presentarte hoy con Dios? Yo le dejo 3 preguntas, hermanos, y ya las repetí ahorita muchas veces. ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame? ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame de manera personal? ¿Cómo acudirías tú? ¿Cómo acudirías tú con Dios, hermano? ¿Cómo lo harías? Hermano, ¿estás preparado? Si no estás preparado, hermano, es un buen momento para que pongamos en práctica esos 3 pasos prácticos. Busca a Dios y dice esta porción de la Escritura y viviréis. Hermano, yo le animo a que a través de este breve estudio, hermanos, podamos reconocer nuestra condición actual, que podamos, Señor, hermanos, reconocer qué he dejado de hacer y que podamos buscar el rostro de Dios y dice, y viviréis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por esto que has puesto en mi corazón, Señor, predicarle a tu iglesia, siervo fiel. Señor, tú sabes que yo no conozco la condición de cada uno de ellos, pero Señor, yo conozco mi condición. Y te quiero pedir, Padre, que nos ayude, Señor, a que podamos hacer un compromiso, Padre, ahí en nuestro lugar donde estamos, Señor. Que podamos, Señor, comprometernos primeramente, mi Dios, a buscarte. A buscarte, ¿por qué, Señor? Porque cuántas veces nos has hablado y no hemos vuelto. Cuántas veces, Señor, has hablado a mi vida de manera personal y he rehusado volver a ti, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque, mi Dios, hemos sido rebeldes, desobedientes a ti, Padre. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a poder hacer un compromiso contigo, de estar alertas de manera espiritual, de estar alerta a nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar tu voz y podamos hacer, podamos responderte. Hacía la pregunta, ¿cuántas veces quieres que Dios te llame? Mi deseo y mi anhelo, Padre, es que sea una sola vez y que pueda entender y que pueda volver. Te ruego, Señor, que pongas en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, que podamos ser obedientes y no seamos rebeldes a tu llamado. Te ruego, Señor, por tu iglesia, siervo fiel, bendíceles, Señor, guárdales, que los que hayan hecho un compromiso contigo, Señor, puedan mantenerse firmes. Que tú, mi Dios, hayas hablado al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que les pueda, Señor, dar la fuerza que ellos necesitan, Señor, para poder cumplir lo que han prometido. Te ruego, Señor, por su pastor, que tú, mi Dios, le sigas guardando y fortaleciendo, guiando, Señor, y que él pueda ser, mi Dios, ese líder, Señor, ese siervo que tú deseas en esta iglesia, Padre, y que él pueda seguir siendo, mi Dios, esa guía para mis hermanos, Señor. Te ruego, Padre, que tú, mi Dios, fortalezca la vida de cada uno de ellos. Y te pido, Señor, de manera muy especial, que no permitas que desechemos cada una de las palabras que hemos escuchado, cada una de tu palabra escrita, Señor, en tu Biblia, Señor.
y que, Padre, podamos ser, Señor, esos siervos que tú demandas de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame? Que podamos responder de acuerdo, mi Dios, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, Padre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.